Gracias damos a Dios por permitirnos estar aquí y porque usted propuso en su corazón estar en este lugar para adorar al Señor. Y hoy un día muy especial en el mundo cristiano, un día bastante relevante, ese día en que Jesús fue crucificado, en que Jesús fue llevado al monte o el cerro, la montaña de la calavera, como dice la Escritura. No sé qué pasa por su corazón, por su mente, al recordar este día que en su momento fue un día de tristeza, de llanto, de dolor. Y para nosotros hoy es un día de regocijo, es un día de gratitud, de gozo, por todo lo que la Biblia nos enseña, por todo lo que la Biblia nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que yo tengo esta tarde dice, ¿qué sucedió desde la hora tercera hasta la hora novena? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que realmente aconteció desde la hora tercera? La hora tercera sería las 9 de la mañana. Si lo decimos con números, la pregunta sería, ¿qué sucedió con Jesús desde las 9 de la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde? ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué fue lo que pasó? Y en Marcos capítulo 15 tenemos nosotros parte de lo que sucedió. Nos narra Marcos 15, 25 en adelante. Nos narra lo que pasó con Jesús fíjense bien, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Marcos nos describe qué pasó desde las 9 de la mañana hasta las 12. Y leamos qué dice el versículo 21. Vamos a leer desde ahí. Y dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y ve el versículo 25. Esto es clave para lo que vamos a tratar. Era la hora tercera cuando le crucificaron, es decir, a las 9 de la mañana. Jesús estuvo en la cruz desde las 9 de la mañana. Si usted ya lo sabía, qué bien.
Si no lo sabía, ya lo sabe ahora. Jesús, dice 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera. La hora primera era de 6 a 7. La hora segunda era de 7 a 8. La hora tercera era de 8 a 9. Jesús fue crucificado desde las 9 de la mañana, según este versículo. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios en 3 días y en 3 días lo edificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Dice el versículo 33, cuando vino la hora sexta, es decir, el mediodía. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en esas primeras 3 horas de 9 a 12? Bueno, ya lo hemos leído. Le pusieron el título, lo llevaron, lo crucificaron, le acomodaron un título que decía, que ya lo leímos, que decía estas palabras: Rey de los judíos, el Rey de los judíos. Estaba en hebreo, en latín y en griego. Estaba escrita en estas palabras. Era parte del programa, vamos a llamarlo, de crucifixión, que la persona que era crucificada llevaba algún título, te decía quién era o a qué se dedicaba. En ese momento, Jesús en la cruz, le ponen el título. Seguidamente crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda. Al principio estos 2 ladrones también injuriaban a Jesús. Y injuriar es, entre otras cosas, decirle de todo un poco. Decirle de groserías, decirle de palabras obscenas, decirle de todo un poco, lo que hacían estos señores que eran los fariseos, los saduceos, que empezaron a injuriar a Jesús. Le maldecían, le decían de todo un poco. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, desciende. A otros salvó, sálvate tú, bájate de allí. Nuestra mente, que es muy finita, no logra entender qué tanto pesaban las palabras que Jesús recibía. Quizás a estas alturas no nos ponemos mucho a pensar de todas estas palabras, porque eran palabras hirientes. Por la noche anterior Jesús había estado sin dormir,
lo golpearon, lo escupieron, lo abofetearon, lo laceraron, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas. Ahora está pendiente en una cruz. Ahora está crucificado. Y mientras Él está en la cruz, dice la Biblia que los soldados echaron suerte para ver quién se llevaba la capa que Jesús traía. Todo fue conforme a lo que estaba profetizado de Jesús. Si alguna vez alguien quisiera poner en duda su cristianismo, oiga bien esto, si alguna vez la duda viniera a su corazón acerca de la Biblia, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, porque el diablo es tremendo, la primera cosa que usted debe considerar es que cómo es que la profecía acerca de Cristo tuvo cumplimiento al pie de la letra. No es casualidad. No es casualidad que Isaías, 700 años antes, había escrito y descrito cómo el Mesías iba a padecer. No, tenía que ser algo que va más allá para que Isaías pudiera, Isaías 50 y qué, fuerte. Es que como no les veo la boca, pues no les atino ahí qué están diciendo. Pero Isaías, ¿qué? Fuerte. ¿Qué dice? Porque si yo recuerdo bien es el 5:3, ¿ah? Isaías 53, ese capítulo tuvo fiel cumplimiento en Jesús. Y ese es vamos a llamarle como un arma para nosotros por si alguien quiere poner en duda nuestro cristianismo, es decirle, un momento, nadie puede predecir de Jesús o de alguien y que también le haya puesto el nombre de Jesús, príncipe de paz, consejero, Dios eterno. Nadie puede decirlo con tanta certeza. Allí tenemos nosotros una palabra para poder decir, mi cristianismo está basado en la palabra. ¿Me estoy explicando? Amén, me estoy explicando. ¿Ok? Cumplimiento profético. Y hay muchos en la Biblia que apuntan hacia, por ejemplo, las profecías de Jesús acerca de la destrucción de Jerusalén. Cumplimiento al pie de la letra. O el regreso de los judíos en el año 58. ¿Alguien lo recuerda? ¿De acuerdo a la historia? ¿Quién me ayuda? Ese cumplimiento cuando el pueblo de Israel regresa a su tierra, 48, un mes de mayo. Ese es otro punto a favor de que Jesús, de que el cristianismo tiene bases fundamentales para nosotros. Cuando Jesús muere en la cruz, varias profecías se cumplieron. Y entonces repartieron su vestido, como dice el Salmo, echaron suerte. Bueno, todo ese asunto pasó según este escrito de Marcos, de las 9 de la mañana hasta las 12. Durante esas 3 horas sucedieron otras muchas cosas, muchas más. Y entre esas cosas, se dijo la primera palabra o la primera frase que está en Lucas 23:34. La palabra de
perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús lo dijo, es porque es cierto. Porque si ellos hubieran sabido quién era Jesús, no lo hubieran crucificado. Entonces la palabra de perdón, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si esa pregunta lo traemos en este tiempo, ¿podríamos decir lo mismo? Perdona a todos los de Cancún porque no saben lo que hace. Mucha gente en esta ciudad, por hablar solo de la ciudad, se les ha predicado el evangelio. Los malhechores en la cruz se decían de todo un poco acerca de Jesús y hablaban mal de Jesús. Por eso Jesús dice esta palabra que todos conocemos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa gente de aquel entonces no sabían lo que estaban haciendo, pero nosotros que tenemos conocimiento de la palabra, si hacemos algo que sabemos que no va de acuerdo a la palabra, sí sabemos lo que hacemos. Sí sabemos dónde estamos fallando. Sí sabemos dónde estamos errando, sí sabemos. Y entonces dice, en ese instante que injuriaban a Jesús, uno de los malhechores se da cuenta de lo que ellos habían dicho. Uno de ellos se dio cuenta que Jesús, el que estaba en medio, era un hombre justo. Y entonces le dice uno de los ladrones, le llama la atención a su compañero: ¿ni tú temes a Dios estando en la misma condición? Nosotros, dice el ladrón, padecemos lo que hemos hecho. O sea, reconoció que había hecho lo malo. Reconocemos y sabemos lo que hemos hecho, pero este hombre ningún mal ha hecho. Entonces, el ladrón arrepentido, le dijo: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Acuérdate. Reconoció que había pecado, que era un pecador. Reconoció todo lo malo que había hecho. Y ahora le dice a Jesús: acuérdate. Acuérdate. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana. O no tienes que purgar primero tus pecados. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí tenemos ahora una respuesta. ¿Dónde van la gente que muere? Al paraíso. ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Dónde estaba Lázaro cuando murió? En el paraíso, en el seno de Abraham, mientras que el rico estaba en un lugar donde él empezaba a sufrir algunas consecuencias de su pecado. Este ladrón, como decimos a veces, se sacó la lotería. Porque ya en la cruz, ya condenado, ya crucificado, todavía Jesús en la cruz ganó la última alma. ¿Quién fue? El ladrón arrepentido. Y entonces el Señor le promete
verlo. De cierto te digo que hoy, no le dijo mañana, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la palabra de compasión. Él sigue teniendo compasión por todos. Sigue teniendo misericordia por todos. Cuando nosotros reconocemos que hemos pecado o estamos pecando o vivimos bajo pecado o tratamos de esconder el pecado, bueno, hoy puede arrepentirse. Mañana, quién sabe. Pero hoy es el día aceptable, dice la palabra. Hoy es el día indicado. La gente ahorita, no sé cómo estará la playa, no he ido, ¿verdad? Pero ha de estar llena de gente. Algunos hogares están, según ellos, disfrutando de este tiempo. Y ya lo saben, a su manera. Pero el Señor a todos nos da una oportunidad. Dice la palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa puede ser una parte de su tardanza, ¿por qué no viene? Y el ladrón en la cruz alcanzó la salvación, alcanzó la gracia. Y esa gracia también es para nosotros. En ese periodo de 9 de la mañana a 12 del día, se acerca su madre. Ayer yo estaba mirando la película de La Pasión de Cristo. Es desgarrador, impresionante. Y aquí hay muchas mamás y muchos papás. Lo que uno hace por los hijos. Hasta el hijo más malo. En este caso, Jesús no hizo nada malo y la madre, María, contemplando a su hijo, todo golpeado, todo sangrado. De veras que hay que admirar a las mujeres y en especial a María, cómo pudo soportar ver a su hijo en la cruz. ¿Cómo pudo aguantar? Y cuando Jesús ve a su mamá, fíjense más, hasta el último instante, hasta el último momento de su muerte, Jesús tiene cuidado de su mamá. Y se dirige a su mamá y le dije, madre, he allí tu hijo. Como diciéndole, no vas a estar sola. He allí tu hijo. Refúgiate en tu hijo. Por eso, los hijos que honran, que cuidan a sus padres, dice la Biblia que Dios dice que le dará larga vida en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Pero qué tristeza hay con los hijos desobedientes, con las hijas desobedientes, rebeldes, terribles. Nunca honran a su mamá o a su papá. A veces los desafían a los golpes. Yo sé, he visto, he oído las noticias, los periódicos. Son rebeldes. No obedecen. Hacen lo que quieren. Toman decisiones sin consultar.
Pero aquí Jesús le dice a su madre, a su madrecita, madre, he allí tu hijo. Él se va a hacer cargo de ti en mi ausencia. Y luego le dice al hijo, a Juan, hijo, he allí tu madre. Dice la Biblia que desde ese momento aquel discípulo se hizo cargo de María. Desde ese momento. Jesús le está diciendo al discípulo, te la encargo. Que no le falte techo, que no le falte desayuno, comida y cena. Que no le falte nada. Te hago responsable. Aquello fue impactante. Aunque nuestra mente finita no logra percibir mucho de eso. Pero imagínese, mamá, solo imaginaciones. Usted contempla a su hijo impotente. Y más si es su único hijo. Por eso es que nosotros los que tenemos padres todavía o madres todavía y como hijos debemos de honrarlos. Debemos de obedecerlos. No debemos de ser desobedientes, no debemos de ser rebeldes. Hagamos lo que ellos dicen y nos irá bien. Ahora, cuando vino la hora sexta, ahora ya estamos hablando del versículo 15, 33 de Marcos. Cuando vino la hora sexta, o sea, al mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando era la mediodía, para adelante, dice la Biblia que hubo tinieblas. Tinieblas. Cuando vino la hora sexta, vino tinieblas sobre toda la tierra. Se puede imaginar que está el sol en su punto y de repente se pone el día oscuro, oscuro, oscuro. Puede imaginarse que cuando Noé entró al arca con su familia, los animales, Dios cerró el arca en pleno sol cuando caía en su punto y ya Noé adentro, empezó el cielo a ponerse negro, oscuro. Es un fenómeno que seguramente en el tiempo de Noé y en el tiempo de aquí de Jesús, de acuerdo a la Biblia, cuando pasó eso, cuando a mediodía se oscureció la tierra, la gente corrió asustado por todos lados, porque aquello era de asustarse. Impresionante. El sol se oscureció. En ese mediodía para adelante se oscureció el sol. Nunca más el sol brilló ese día. Es como si ahorita de repente se pusiera oscuro el día, como de noche. Usted y yo nos asustaríamos y nos preguntaríamos, bueno, ¿qué está pasando si es mediodía? Algunos de nosotros vivió hace muchos años, yo no sé si fue en mi adolescencia, no lo recuerdo, a lo mejor alguien me lo puede recordar,
cuando hubo un eclipse de sol. No recuerdo el año, pero era como mediodía. El sol brillaba cuando de repente empezó a oscurecerse, a oscurecerse, a oscurecerse, a oscurecer, a oscurecerse. Mi madre tenía su gallinero. Yo lo vi. Que las gallinas, los gallos, empezaron a ir a sus corrales. Empezaron a ir a sus corrales porque se oscureció. Bueno, así o tantito peor se puso después del mediodía estando Jesús en la cruz. Vuelvo a decir, a lo mejor nuestra imaginación no logra entender eso. Pero, y luego que el sol se oscureció, dice la Biblia, dice la palabra, que el velo del templo se partió en dos. Estaba el lugar santo, como por decir, donde están ustedes ahí, y estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca. Y entonces estaba dividido, digamos, vamos a decirlo desde allá, todo esto con una cortina. Aquí solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar el pecado de Israel. Y hacía un sacrificio para él, que iba a entrar, que él hacía un sacrificio de un cordero para poder entrar y sentirse purificado. Ese lugar nadie lo conocía, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y dice la Biblia que cuando se oscureció aquel mediodía de 12 a 3 de la tarde, dice que el velo del templo se rascó, como si alguien hubiera metido un cuchillo y ¡zas! Y se abrió. Ese fue un acontecimiento sobrenatural tremendo. Porque todo lo que estaba ahí quedó a la vista. Si había gente en ese momento adorando, por decirlo así, vieron el arca, vieron todo lo que había. Y los sacerdotes que estaban ahí, seguramente ministrando, se han de haber llevado el susto de su vida. Pero eso nos estaba diciendo a la rasgadura, la caída del velo del templo que dividía del lugar santísimo al lugar santo. Dios de una o de otra forma nos estaba diciendo que el lugar quedaba abierto para todos. ¿Están conmigo? Como no oigo ningún amén, dije a lo mejor están ahí algunos como durmiendo, que es una buena hora para hacer una siestecita. Si ve a alguien así, hermano, así muy despistadamente, levántelo. ¿Qué estaba yo diciendo? Aleluya. Con esa rasgadura, con ese velo roto, abierto, Dios nos estaba diciendo que todo mundo tenía derecho de llegar al lugar santísimo. ¿Sí? Confiadamente ante el trono de la gracia, porque en ese lugar santísimo moraba Dios. En ese lugar santísimo no cualquiera entraba. La historia, la tradición dice que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, se tenía que bañar. Tenía que ponerse ropa nueva. Todo era una finura de lino. Y usted se va a reír lo que voy a decir, pero la Biblia lo dice, que los calzones del sacerdote eran de lino puro. Su vestidura era sublime, porque iba a presentarse delante de Dios.
y ofrecía un cordero por su pecado para poder entrar al lugar santísimo. Y la pregunta ahorita es, ¿cómo tratamos nosotros el templo o el santuario donde adoramos? Amén. Los niños corren, suben, gritan, suben acá arriba, juegan, brincan, saltan. Ya no hay respeto. Aunque la Biblia dice que Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Guarde silencio. Y el sumo sacerdote entraba. Ya había otro detalle. La Biblia también lo dice. En las orlas o en el borde de su vestidura llevaba unas campanitas. Mientras la gente estaba esperando afuera, llevaba unas campanitas. Y la señal de vida era que mientras el sumo sacerdote ministraba adentro del lugar santísimo, las campanitas sonaban y era una señal de que estaba vivo. O sea, no era cualquier cosa entrar en la presencia de Dios en aquellos días. Y mientras caminaba adentro, ministraba su falda, por decir así, se movía y las campanitas decían tiling, 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 donde quiera que se movía. ¿Y qué cree que pasaba si dejaba de sonar la campanita? Que murió. Algo no hizo bien. Algo estaba indebidamente mal. Como los hijos de el sacerdote Elí. ¿Alguien recuerda el nombre de sus dos hijos que murieron? Ofni y Finis. Y entonces si el sacerdote, la Biblia no registra todavía ninguno ahí, bueno, no lo he leído, pues por si las dudas alguien está más adelantado en la lectura, me dice. Pero ¿qué pasaba si dejaba de oír ese tilín, tilín, tilín? La gente allá afuera, los otros sacerdotes estaban pendientes. Y entonces el sumo sacerdote que estaba allí llevaba amarrado en su pie un mecate, o dijera el tabasqueño, una lía. Que si se caía y se moría, nada más desde allá, con la lía lo jalaban porque ellos no podían entrar. Dios estaba allí. Cuando el velo del templo se rasga, Dios deja abierto el camino para que todos podamos presentarnos delante de Dios con fe delante de Él. Por eso es que usted y yo podemos hablar con Dios a la hora que querramos, porque tenemos acceso directo con Él en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Bueno, eso fue lo que pasó en ese lapso de las 12 del día para adelante, a las 3 de la tarde. Eso fue lo que sucedió. Aparte de todo eso, la tierra tembló. Yo no sé si usted ha vivido algún temblor. Bueno, ustedes han vivido el huracán, ¿verdad? Pues imagínense, un temblor. Oiga, qué terrible es. Apenas esta semana, este es un testimonio, apenas esta semana, yo no sé qué horas eran, pero eran ya de madrugada, soñé que estaba temblando y que yo corría de un lugar para otro y buscaba a mi familia, pero un temblor, que toda esa cosa se mueve de un lugar para otro y gritaba yo, ¿y dónde están los demás? Y en ese temblor nosotros vivíamos en el segundo piso. Y estoy buscando a mis niños y
Y estoy corriendo en ese sueño. Apenas esta semana un temblor, pero mire, terrible, feo. Y en eso me despierto. Dije, Padre mío, lo bueno que estoy soñando. Ese día de 12 a 3 de la tarde hubo un fuerte temblor. La tierra tembló. Escuche esto. La Biblia lo dice, lo que estoy diciendo. Tanto así que dice la Escritura que los sepulcros se abrieron y muchos santos resucitaron y se dieron a conocer. Bueno, si la Biblia dice eso, yo lo creo. Y luego el centurión que estaba ahí contemplando a Jesús crucificado, y luego la gente que quedó, todos, dice la Biblia, que se iban regresando a su casa golpeándose el pecho. Y decían, verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero lo acababan de matar, lo acababan de crucificar. Por eso es que usted que estamos aquí, debemos de tomar mucho en cuenta el sacrificio que Jesús. Sí, hermano, si alguien tiene calor, prendan esa cosa, no sé por qué no la han prendido. Perdón, lo que me están viendo allá por el medio también. Pocas veces valoramos el sacrificio expiatorio de Cristo. Pocas veces lo valoramos. Y usted dirá, ¿también los cristianos, pastor? Pues usted dé la respuesta. Porque ahora otras cosas han sustituido la vida de santidad. Usted hace un esfuerzo y está aquí, a lo mejor está cansado. Pero está aquí. Y Dios espera que usted le busque siempre. Dios espera que usted se esfuerce y vea la gloria que el Señor Jesús nos ha dado. En ese momento, en ese tiempo, en ese de 12 a 3 de la tarde, fue cuando Jesús pronunció la palabra de soledad, la palabra de abandono. Y entonces dice la Escritura que clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nuestra imaginación es muy corta, muy pequeña, porque así es la mía, no es muy. Ese grito desesperado, ese grito angustioso. Jesús nunca había conocido el pecado, nunca había experimentado el pecado. Nunca. Pero ese momento de obscuridad, yo quiero pensar, ese es mi pensamiento, ese es mío. Usted puede tener el suyo. Quizás no muy completo, no. Pero yo quiero pensar que esa oscuridad que hubo en ese momento, Jesús estaba cargando con el pecado suyo. Con el pecado suyo, con el pecado suyo, con el pecado mío.
estaba experimentando el momento más difícil, más duro. Y me quiero imaginar, esa es mi imaginación, no la suya, que cuando el padre ve que el hijo está cargando con todo el peso del pecado del mundo, le dio la espalda y no quiso mirarlo, como el hijo único, unigénito suyo, estaba siendo cargado con todos los pecados del mundo. Y Jesús siente ese desamparo y pega un grito angustiante porque estaba solo. Elí, Elí, lama sabactani, como diciendo, bueno, la traducción es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como diciéndote, ¿qué hice? Un grito de desesperación. La Biblia menciona dos experiencias de Jesús de miedo. Este es uno de ellos, de soledad. Y el primero es antes de la crucifixión, cuando estaba en el Getsemaní orando. Dice el libro de Hebreos que mientras él oraba y se sentía en cierta forma en soledad, ustedes recordarán que después de orar bajó un ángel y lo fortaleció. Y dice el libro de Hebreos, y fue escuchado o fue oído por su reverencial miedo. Y entonces el Padre envió un ángel para fortalecerlo. Si usted en algún momento se ha sentido solo, sola, angustiada, afligida, desesperada, que se encuentra entre la espada y la pared, no sabe qué hacer, Jesús lo vivió. Por eso es que el mismo libro de los Hebreos dice que allá arriba en el cielo tenemos un sumo sacerdote que entiende y comprende su dolor, su sufrimiento, y sabe exactamente lo que nosotros sentimos. Él lo sabe. Después de esa palabra de angustia, de soledad, vino la quinta palabra, la palabra de necesidad. Dice San Juan 19, 28 y 29. Y clamó y dijo: sed tengo sed. Y era obvio. El último líquido que él tomó fue en la Santa Cena, cuando tomó la copa de uva, el jugo. Pero ahora ya tenía muchas horas que no tenía líquido. Cuando lo azotaron, perdió sangre, perdió agua, perdió líquido. Ahora está en la cruz y dice: tengo sed. Y qué terrible es tener sed. ¿Usted ha tenido sed a veces? Necesitamos de esta agüita. El Señor Jesús le había dado de beber a la samaritana. Le había ofrecido el agua que salta para vida eterna, dice la Biblia. Pero ahora él tiene sed.
Él le dijo a la samaritana, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Pero ahora él está en la cruz y tiene sed. Yo digo que él sigue teniendo sed de un alma, del suyo. Él sigue teniendo sed de que alguien venga a él. Luego de la palabra de necesidad, de sed tengo, él dijo la sexta palabra, la palabra de consumación. Consumado es. Consumado es. Esta expresión de consumado es viene del griego que se dice tetelestai. 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 Consumado es. Y significa que es un grito de triunfo. Es un grito de uno que conquista completamente. Es un grito de uno que completa su tarea. Es un grito de uno que ha vencido en la contienda. Es un grito de la persona que ha salido de las tinieblas a la gloriosa luz y que ha alcanzado la corona. Así que Jesús murió como vencedor con un grito de victoria en sus labios diciendo, consumado es. Entre otras palabras, ya no hay más nada que hacer. Todo está hecho. Por eso la Biblia dice que por gracia somos salvos y no es de nosotros, no es por obras, para que ninguno y nadie se gloríe. La salvación es por gracia en Cristo Jesús. Porque Él ganó la victoria en la cruz del Calvario, derrotando y exhibiendo al enemigo. Y nosotros podemos salir adelante en medio de cualquier circunstancia porque tenemos a Jesús como un ejemplo. Y finalmente, la palabra de confianza. La séptima palabra. Mire qué diferencia hay entre esta palabra y la cuarta. En el primero le dice Dios mío. En esta última palabra le dice Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Había regresado la esperanza, la confianza, como diciéndole, de vuelta al hogar, ahí voy. Ya no le llama Dios mío, sino Padre. Una expresión de confianza, una expresión de cercanía, una expresión de intimidad. Como diciéndole, las cosas serán como al principio, como antes. Vamos a compartir la gloria que antes teníamos juntos. Y como le había dicho Jesús a sus seguidores, voy pues a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Mi pregunta es, ¿cuántos quieren estar con Jesús? Será la obra más maravillosa. Pero para eso habrá que mantenerse firme. Si alguien aquí no le ha entregado su vida a Jesús, no ha entregado su alma a Jesús, este es su día, porque mañana no está asegurado. ¿Pueden ponerse de pie, por favor, todos?
Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Y gracias por enviar a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora tenemos un Señor, un Salvador que está en el cielo y que desde allá nos está mirando en este instante. Nos acercamos a ti para darte gracias por haber dado tu vida por nosotros. Nos acercamos a ti para pedirte que nos perdones. Perdones nuestros pecados, perdones nuestras fallas y nuestras faltas, nuestros errores, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestras iniquidades. Porque no hay hombre que viva y que no peque, pero tú eres nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos cada día a vivir para ti y adorarte y amarte con todo nuestro corazón. A ti la honra, a ti la gloria y a ti la alabanza con todo nuestro corazón. Gracias, Padre amado, por haber enviado a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Muchísimas gracias. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir comprometidos. Ayúdanos a valorar lo que para ti tiene mucho valor. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, ahora y siempre, Padre amado. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús.